Eso sí, con 28 vatios de TDP es totalmente imbatible, humilla a todos los PCs consolidados que os he traído al canal, inclusive la Steam Deck. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos, hoy toca algo potente, muy potente. Fijaos lo que os traigo. Os traigo dos consolas de la fabricante One X Player, son competidoras de la Steam Deck. Aquí tenemos la One X Player Mini Pro y aquí la One X Player 2. Se trata de dos consolas que sobre el papel son más potentes que Steam Deck, ojito. Son PCs consolidados como Steam Deck, ¿vale? Como ya sabéis. Y en el vídeo de hoy vamos a ver hasta dónde pueden llegar y si realmente son una alternativa a Steam Deck, sobre todo a nivel de precio. ¿Valdrán 3.000 euros o valdrán un precio más asequible? Todo esto y mucho más en este vídeo. Venga, viejuners, vamos para allá. Como veis, el packaging va en la línea de lo que nos tiene acostumbrados One X Player, es decir, es muy continuista, es muy parecido a otros modelos y es bastante premium. A mí personalmente me gusta bastante, predomina en lo que es el color naranja y el negro, igual que en lo que es el diseño de lo que es la consola. Fijaos que por aquí lleva protecciones también en la tapa. Y bueno, aquí tenemos la consola que apartamos momentáneamente. Y por aquí tenemos el manual. El manual está en inglés y en chino, es un manual que está bastante bien, es un librito. Y nada, explica pues detalles de las conexiones que lleva, los botones, configuraciones básicas de Windows, etc. Esta máquina viene, si no voy errado, con Windows 11 preinstalado. Y nada, por aquí tenemos esta cajita que hay que ir con cuidado para sacarla porque tiene un cartón muy finito. Es bastante bonita, la verdad, pero bueno, el cartón no es muy resistente. Si sacamos lo que hay dentro, los accesorios que lleva esta consola, pues básicamente son un cable USB tipo C, el alimentador de corriente y luego un adaptador para toma europea, y no lleva nada más. Básicamente esto es lo que hay. Fijaos que en la caja, pues también un poco en la línea de otras máquinas de este fabricante, pues lleva gomas de protección y lleva aquí una cubierta de terciopelo para hacer que parezca más premium y esas cosas. Y bueno, aquí tenemos lo que es la consola. Va en una bolsa de plástico. Después lleva aquí un plástico de protección que vamos a intentar sacarlo. Momento ASMR. Y bueno, aquí tenemos la consola. Fijaos que un poco como el packaging, a nivel de diseño pues es muy continuista versus otros modelos de la marca. La verdad es que a mí me gusta bastante, es un diseño bastante bonito. Predomina pues eso, como en el packaging, el color negro y naranja. Aquí tenemos dos analógicos que parecen de Nintendo Switch, luego veremos si son magnéticos o no. Aquí tenemos los botones A, B y C, que son de gomas conductivas. La verdad es que son premium, todos los controles y tal, la sensación que transmiten son de ser muy premium. Por aquí tenemos lo que es la cruceta, que también tiene unas buenas sensaciones. Y por aquí tenemos varios botones para interactuar con Windows. Estas rejillas son de los altavoces, del sonido. Por aquí, por este lateral, podemos ver un conector USB tipo C. Por aquí tenemos un USB tipo A, otro USB tipo C para cargar la máquina. Aquí tenemos para graduar el volumen y aquí tenemos el botón de encendido. Y nada, por aquí tenemos los gatillos. Fijaos que este es progresivo, no es como las consolas que traigo al canal normalmente, que son de un coste más bajo que esta. Esta es premium, por tanto este gatillo es bastante pro, es bastante guay. Está bastante bien. La verdad es que estas consolas, así como las Aya Neo, pues tienen una calidad bastante buena. Fijaos que por aquí pues tiene otro diseño súper guay. Aquí tenemos una rejilla muy bonita, que está bastante bien. Aquí vemos el logo de Ryzen 6000 series. Como ya os he dicho en la intro, el hardware de esta máquina es bastante más avanzado que el de las máquinas anteriores. Es otra generación de CPU, así que bueno, será bastante guay, será bastante potente. Como veis, aquí tiene grips de agarre, es una máquina que es bastante ergonómica. Ahora lo compararemos con la Steam Deck, por ejemplo, que es con la que compite, y veremos a ver si hay mucha diferencia o no. Pues nada, vamos a comparar esta máquina con otras que he traído al canal. Comenzaremos comparando las dos consolas de One X Player con la Steam Deck. Antes de nada os aviso, en las pruebas de rendimiento que veréis y pruebas con juegos, etcétera, en este vídeo, la mayor parte están hechas con la Mini Pro. El tema es que a nivel de hardware, de GPU y CPU, esta máquina y la One X Player 2 son idénticas, por tanto el resultado de las pruebas nos daría exactamente igual hacerlo con una máquina que con otra, ¿vale? Aclarado esto, hay más diferencias entre las dos consolas. Fijaos que la One X Player 2 es bastante más grande, tiene una pantalla de 8 pulgadas, es una resolución de 1600p, la consola Mini Pro pues tiene una resolución de 1200p y es de menos pulgadas, como hemos visto. A nivel de sonido, por ejemplo, la One X Player 2 tiene un sonido de más calidad, tiene unos altavoces Harman que están bastante bien, se escuchan muy bien y muy fuerte. Luego hay otro tema, por ejemplo, que es el tema de los Joy-Cons, ¿vale? Entre comillas, que lleva. Los grips de agarre se pueden separar, no como en la Mini Pro, que es una consola que solo es el cuerpo entero, ¿vale? No se puede separar ninguna pieza. Fijaos que le da un aspecto bastante futurista. Luego cuando lo conectas se ilumina esto, también el tema de los analógicos se ilumina por debajo. Por el lateral esta consola no tiene iluminación LED, esta sí que tiene, luego la veremos en detalle. Y bueno, a nivel de tamaño,
Pues fijaos que esta consola, la One S Player 2, es bueno, prácticamente igual o un poquito más grande incluso que la Steam Deck. A nivel de ergonomía, si las comparamos así, fijaos que bueno, son exactamente iguales. Bueno, digamos que el diseño es un pelín diferente, pero a nivel de ergonomía yo considero que son iguales, igual de cómodas, son muy cómodas. De hecho, una consola grande obviamente siempre será más cómoda por defecto que una consola más pequeña, ¿vale? Lo que pasa es que claro, es más aparatosa, lógicamente. Esta Mini Pro, pues bueno, también es cómoda, es bastante ergonómica, pero lógicamente, fijaos, los grips de agarre son más pequeños, por tanto no es tan cómoda, pero bueno, sigue siendo una consola que está bastante bien. Pues nada, vamos a comparar la Mini Pro ahora con otras consolas que he traído al canal. Las comparaciones son odiosas. Aquí tenemos la Steam Deck, aquí tenemos la One S Player, esta es la Anbernic Win 600 que os traje al canal y esta es la Yaneo Air. A nivel de tamaño, como veis, la Steam Deck es más grande que todas las demás. Luego vendría la One S Player y luego vendrían estas dos. A nivel de rendimiento, pues esta sería la más baja de gama. Luego tendríamos la Yaneo Air, que es bastante más potente que la Win 600. Después tendríamos estas dos, ¿no? La Steam Deck y la One S Player. A nivel de rendimiento veremos a ver cuál es más potente. Yo entiendo que esta debería serlo, al menos sobre el papel. Y bueno, si comparamos la consola con la Steam Deck, fijaos que bueno, es más aparatosa la Steam Deck, está clarísimo. Fijaos que los grips de agarre son bastante diferentes. La Steam Deck, la verdad es que hicieron un trabajo de diseño muy bueno porque bueno, es muy cómoda, muy ergonómica, la agarras muy bien, luego la distancia pues, de lo que es la cruceta al dedo y los analógicos es súper cómoda, súper ergonómica. En este caso la One S Player, bueno, es un diseño más continuista con otros modelos de la saga. Está bien, es cómoda, pero es más ergonómica la Steam Deck, eso os lo garantizo. Y bueno, vamos a pesarlas un poquito y vemos a ver qué diferencias hay. Seguramente la Steam Deck, como siempre, ganará a nivel de peso porque es la más tocha, como decimos en España. Y bueno, si pesamos la Steam Deck son unos 670 gramos. Si pesamos la One X Player, está cerca, 614 gramos. Es una consola que es bueno, un poco más ligera que ella, pero es bastante pesada. Si ponemos la Win 600, 500 gramos, y la Yaneo Air, que es mucho más portable que todas estas, pues son 397. Y la Nintendo Switch está rondando los 400 gramos, como podéis ver. La verdad es que es una consola que, bueno, tiene un peso normal para lo que es el tamaño de consola. Vayamos a ver las características de hardware para ver qué lleva dentro. A nivel de hardware, este mini PC consolidado barra consola lleva una CPU AMD Ryzen 7 6800U de nueva generación, la cual lleva 8 núcleos y 16 hilos, y puede correr entre 2,7 y 4,7 GHz. Esta CPU tiene un TDP configurable entre 15 y 28 vatios, y lleva una gráfica integrada AMD Radeon 680M, con 12 núcleos que corre a 2200 MHz. La pantalla que le han puesto en la máquina es un panel IPS de 7 pulgadas que soporta una resolución máxima de 1920 x 1200. Lleva 16 GB de RAM LP DDR5, aunque puede soportar hasta 32. Como almacenamiento interno lleva un SSD NVMe M.2 de 512 GB, pero soporta ampliaciones hasta 2 teras. Tiene una batería de 12.450 mAh, la cual nos durará a 15 vatios de TDP unas 2 horas y media de duración jugando, aunque si vemos vídeo en streaming nos durará 10 horas. A nivel de sticks analógicos son de calidad y llevan sensores magnéticos HAL. Tiene giroscopio de 6 ejes, además lleva iluminación RGB en los laterales, que eso siempre es un plus de FPS, como ya sabéis, y como sistema operativo tiene Windows 11 preinstalado con una licencia legal. Una vez encendemos la consola y configuramos el Windows, lo que tendremos delante es un escritorio de Windows 11 puro y duro. Dado que es un PC, podremos hacer todo lo que un PC puede hacer, es decir, navegar por internet, conectar un teclado y un mouse y demás. Y por supuesto podremos instalar la tienda de Steam, la de Epic Games o la que nos plazca, e instalar los juegos que queramos. Al ser un sistema Windows no tenemos la problemática que tiene Steam Deck con su sistema operativo original, es decir, con SteamOS no todos los juegos nos van a funcionar. En el caso de esta consola, al tener Windows, pues no tendremos tantos problemas como con SteamOS. Si pulsamos este botón que lleva en el lateral, arrancará la aplicación de gestión de la consola One X Player Gamer Center, con el cual podemos cambiar el TDP de la consola. Esto modificará su rendimiento y a la vez su consumo eléctrico. Es decir, cuantos más vatios le configuremos, más rendimiento tendremos, pero nos durará menos la batería. Gracias a esta aplicación podemos configurarlo entre 4 y 28 vatios. Aunque haciendo algún truco podríamos subir a más de 28, pero no lo veo recomendable. Después podemos cambiar la frecuencia de la GPU integrada que lleva hasta el máximo de 2200 MHz, la velocidad del ventilador. También podemos cambiar el nivel de vibración del vibrador sexual que lleva dentro. Y en este apartado podemos cambiar la resolución de la pantalla. Y por supuesto, si queremos cambiar el comportamiento de la iluminación RGB lateral, pues como veis, podemos ir cambiando en diversos modos que lleva. Es un tema que está bien, es bonito, pero claro, en una portátil para mí está de más, dado que aunque poco, algo de batería gastará, por tanto, yo esto no se lo habría puesto. Y por aquí tenemos más apartados, podemos graduar el brillo de la pantalla y el volumen de los altavoces. Probando el rendimiento de la máquina, he realizado los tests a 15 vatios de TDP, que es el mismo que tenía la Steam Deck, y también he pasado los tests a 28 vatios, que es lo máximo que alcanza esta One X Player. Y los resultados han sido bastante peculiares. Con Cinebench R15 a 15 vatios de TDP
TDP nos da la puntuación de 1282 y a 28 vatios nos da 1840. Como veis, si la comparamos con otras consolas similares que he traído al canal, solo la IA Neonex la supera y a 28 vatios, como veis, es imbatible. Y en azul, como veis, la Steam Deck en este test se queda bastante atrás. Con Cinebench R20 la situación no es muy diferente como se puede apreciar. Aún así, de todas maneras, lo que nos interesa de máquinas como esta primordialmente es el rendimiento en juegos, por lo que la potencia gráfica importa bastante más. Probando con 3D Mark tenemos un resultado muy prometedor con el test Time Spy, que mide el rendimiento en DirectX 12. Con 15 vatios de TDP nos da 1944 y con 28 vatios de TDP nos da el resultado de 2716. Como veis, ambas puntuaciones superan a la Steam Deck, lo cual deja ambos resultados como las consolas más potentes de su clase en este test. La Steam Deck, como veis, queda un poco por detrás, a 1696. Con el test Fire Strike, que mide el rendimiento DirectX 11, con 15 vatios nos da 4800 y con 28 vatios nos da 6529. En este caso, a 15 vatios, las consolas con GPU Intel Iris Xe la superan, pero sigue estando por encima de la Steam Deck. Eso sí, con 28 vatios de TDP es totalmente imbatible, humilla a todos los PCs consolidados que os he traído al canal, inclusive la Steam Deck. Las humilla, por supuesto, hablando de potencia en este test. La verdad es que alucino con la diferencia de rendimiento, sobre todo con 28 vatios de TDP. Esta nueva generación de APUs portátiles de AMD supone un salto interesante con respecto a la anterior. De hecho, os voy a ir trayendo al canal muchos dispositivos que integran estos chips, tanto mini PCs como consolas de la competencia, como por ejemplo la IA Neo 2 o la consola Loki del fabricante AIN. Así que ya sabéis, suscribiros al canal y activar la campanita para que podáis ver los reviews de estas pedazos de máquinas que os voy a traer. Probando con juegos he comenzado con el Assassin's Creed Valhalla, probando el test que lleva el propio juego. He probado a diferentes resoluciones y a 800p de resolución con calidad gráfica en bajo, a 15 vatios de TDP, me da una tasa de frames media de unos 51 FPS. Como veis, con el mismo TDP que tiene la Steam Deck da el mismo rendimiento. Pero ojito, porque esta One X Player tiene más poder, como ya sabéis. Si subimos el TDP a 28 vatios, con el mismo detalle gráfico, tenemos 67 FPS. Sacamos de ventaja unos 16 FPS más. De hecho, subiendo el juego a 1200p, que es la resolución de la pantalla de la consola, el test nos dará 45 FPS. Es más bajo, pero cercano a los 50 de la Steam Deck. Podemos decir que el rendimiento a 15 vatios de TDP de esta consola es muy parecido al de Steam Deck en general. He probado con más juegos y las pruebas a partir de aquí las he hecho todas con 28 vatios de TDP. Y con Crysis Remastered en calidad baja a 800p de resolución, tenemos un rendimiento genial, entre 90 y 110 FPS. Con Steam Deck daba máximo 70 FPS. Si subimos la resolución a 1200p y subimos la calidad a media, tendremos un rendimiento entre unos 50 y 60 FPS, por lo que sigue siendo súper disfrutable Crysis de esta manera. Con Cyberpunk 2077 a 800p de resolución, con calidad gráfica Steam Deck y Fidelity FX en rendimiento, tenemos una tasa de frames entre los 50 y 60 FPS, bastante estables. Con Steam Deck con la misma calidad gráfica daba 30 y pico, 40 FPS más o menos. Si subimos a 1200p de resolución y calidad gráfica en baja, tenemos unos 40 y pico FPS. No está nada mal, la verdad, aunque a veces tenemos algún bajón. Con Elden Ring a 720p en calidad baja estamos cercanos a los 60 FPS, unos 10 FPS más que Steam Deck. La verdad es que este juego es muy demandante. Si subimos la resolución y el nivel de detalle en esta máquina es impracticable. Con el maravilloso Forza Horizon 5 a 1200p de resolución en calidad baja tenemos 60 FPS sostenidos. Si subimos la calidad gráfica a alta tendremos 60 FPS a ratos, pero con caídas en según qué momentos hasta los 40 y pico más o menos. En este caso mejor nos mantenemos en calidad gráfica baja para tener un rendimiento en condiciones. Probando el ya veterano GTA V a 800p de resolución y calidad alta tenemos tasas de frames entre los 90 y pico y 120 FPS, unos 10 FPS más que sacaba Steam Deck con la misma configuración. Si cambiamos a 1200p de resolución bajará el rendimiento, pero no demasiado. Estaremos a los 80 y pico 90 FPS durante casi todo el rato de juego. Si cambiamos a mi queridísimo Horizon Zero Dawn a 720p con calidad gráfica original, estaremos sobre los 80-90 FPS más o menos. Se juega muy fluido, pero gráficamente se ve un poco feo, la verdad. Con Steam Deck teníamos entre los 45 y 50 FPS en esta misma zona. Si subimos la resolución a 1200p con la misma calidad gráfica tendremos 60 FPS bastante estables. De esta manera sí que se disfruta más de este juego en esta portátil. Y hablando de disfrutar y de la comodidad de la máquina, pues la verdad es que confirmo lo dicho anteriormente, es una consola cómoda con materiales de muy buena calidad. A destacar que los sticks analógicos tienen sensores magnéticos, son muy cómodos y responden bastante bien. La cruceta también responde muy bien, aunque eso sí, yo creo que Steam Deck es todavía más cómoda que esta consola. Aunque sí que es verdad que la situación de la cruceta en la Steam Deck pues no me acaba de convencer, pero bueno, al final te acostumbras. A nivel de resumen, esta One X Player es cómoda, pero la Steam Deck yo creo que es un poco más cómoda. A nivel de duración de la batería en esta portátil, si configuramos la consola a 28 vatios de TDP, la máquina obviamente nos dará su máximo rendimiento jugando, pero tendremos únicamente una hora de batería, por lo que este modo lo recomendaría para usarlo conectado a la corriente. A 15 vatios tendríamos una duración de unas 2,5 horas más o menos, es decir, a la par que Steam Deck. Pero como ya pasaba con Steam Deck, si bajamos de 15 vatios, con la aplicación que lleva instalada, pues podremos estirar mucho más la duración. Por lo que si jugamos algún juego poco demandante o emulación, puede durarnos mucho más. A nivel de ruido, cuando estamos con un juego demandante, tenemos estos decibelios. No encuentro que sea nada alarmante en comparación con máquinas similares a esta.
Por cierto, he probado también emuladores súper demandantes y el resultado es bastante bueno. Pero para no hacer más largo el vídeo, lo veremos en una segunda parte. Eso sí, si os veo motivados. Así que ya sabéis, si le dais al like compulsivamente a este vídeo, me lo ponéis en los comentarios, en próximos días tendréis la segunda parte de este review, con muchos test de emulación de las plataformas más bestias. Amiguitos, llegó el momento de las conclusiones. Estamos delante de un competidor directo de Steam Deck, el cual, al mismo nivel de TDP, da un rendimiento igual o un poco por encima. Pero al tener una CPU y una GPU más poderosa que Steam Deck, si subimos el TDP a 28 vatios, tenemos un plus de potencia extra que consigue superar con creces a la consola de Valve y a todas las demás que hemos visto en el canal. Además, es una consola más pequeña y más portátil que el Steam Deck. Pero, amiguitos viejuners, aquí viene el aspecto negativo más importante que tiene, el precio. Como veis, supera los $1.100, un precio similar al que tenía la generación anterior de consolas rivales de Steam Deck. Es casi el doble que una Steam Deck, pero en esta generación al menos nos dan una consola que está por encima de la consola de Valve, sobre todo a nivel de potencia. En este caso ya será decisión de cada uno. ¿Merece la pena gastar bastante más por este plus de potencia? Ponedme vuestra opinión en los comentarios, así discutimos todos, sobre todo con educación y respeto. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!